Hoy vamos a enseñaros cómo cambiar una llave de esta de grifo de jardín. Vale, me estaba perdiendo por aquí, como podéis ver, está esto oxidado, lleno de verdín. Me estaba perdiendo mucha agua. Le apreté aquí, pero de primera nada, no hubo manera. ¿Cómo arreglamos esto? Pues la verdad que es muy sencillo y simplemente hay que tener pues una llave una llave Stilson, ¿vale? Y un grifo nuevo. Importante que el grifo sea de la misma medida, ¿vale?, que el que tenemos aquí. Este grifo vemos aquí que es de 1/2 y aquí vemos que este grifo es de 1/2, un grifo nuevo, y el viejo que lo vamos a cambiar. Es muy sencillo. Lo primero que debemos de hacer es cortar la llave de paso. Bueno, ¿cómo cortamos la llave de paso? Pues simplemente vemos que aquí tiene que estar en horizontal, ¿de acuerdo? Horizontal. Si estuviera en vertical es que pasa el agua, ¿vale? Y si tuviéramos una de estas, lo mismo. Cortando, digamos, si fuéramos a cortar el tubo, esta dirección, corta, y si estuviera así, estaría la llave de paso, la de ahora mismo está cortada, ¿vale? Veis aquí que está cortada para que no pase agua. Pues con esta llave simplemente giramos y ya ve que se afloje. Vale, ya vemos que aquí es sustituir la llave nueva por la llave vieja y introducirla aquí. Luego para apretarla la apretaremos un poquillo también con la misma llave, la apretaremos con la misma llave y demás. Lo importante tener en cuenta aquí es echarle el teflón adecuado, ¿vale? Yo el teflón que recomiendo es un teflón de hilo con cáñamo, ¿vale? Para agua caliente, agua fría. Esto le damos 3 vueltas en sentido, por lo menos yo le di 3 vueltas en el sentido de la aguja del reloj, ¿vale? Para el lado que rosque, si enrosca para acá, es decir, para allá, yo le doy el hilo para ese lado también. Y bueno, como no puedo grabarlo con la cámara, lo mostraré cómo lo termino. Y bueno, ya veis que está puesto ya el hilo de cáñamo. Bueno, yo le llamo hilo de cáñamo, espero que se llame así, ¿vale? Este teflón con cáñamo, y digamos se pone en el sentido de las agujas del reloj porque es el sentido que vamos a enroscar. Lo vamos a poner allí, y lo que esto nos da la opción de que, por ejemplo, si queremos poner la llave de paso en vez del lugar así, la queremos poner así, nos da la opción porque no hace falta apretar hasta la muerte esto para que no salga agua, sino que el mismo hilo va a hacer que obstruya, ¿vale? Tanto el cáñamo como el teflón va a hacer que obstruya el agua y no deje pasar el agua, ¿de acuerdo? Ya está. A mí, como dijo un fontanero veterano, esto es barato, así que dale. Pero bueno, este no es tan barato, ¿eh? El teflón este es bastante cariño. No obstante, dejaré abajo todos los materiales que he usado en la descripción del vídeo por si deseáis adquirirlo, sobre todo el hilo, que esto es maravilloso. Yo, de que lo descubrí, se me quitó el miedo a la fontanería. Y ya por último, para apretar, usaremos un trapo para que la llave Stilson pues no arañe, si queréis que no arañe el grifo de jardinera. Y ya simplemente apretar, tampoco en exceso, porque ya digo, con el hilo este es suficiente. Y veis, ya está colocada, ¿vale? 3 o 4 vueltas, que apriete bien. Y veis que aquí, que si sale aquí los pelillos del hilo de cáñamo, ¿vale? De hilo con cáñamo, ¿vale? Si sale ahí los pelillos es que lo hemos hecho bien. Ahora le damos llave de paso y simplemente comprobar que no salga el agua por ningún lado. Y bueno, vamos a hacer la comprobación de que sale agua bien, ¿vale? Esto tiene aquí un sistema de seguridad, ojo, para que luego podamos, para que no se, digamos, no se abra sola, o los animales y demás, ¿vale? Ya veis que sale perfectamente el agua, ¿vale? Este es un sistema de seguridad que tiene aquí, que si no queréis le ponéis aquí un tornillo y ya se queda, digamos, sin sistema de seguridad, y si no queréis que se abra, se baja, ¿vale? Como podéis comprobar, esto lo he cambiado también, ¿de acuerdo? Yo tenía este grifo, trae este, ¿de acuerdo? Este grifo trae este, y yo lo he cambiado pues simplemente por uno de plástico. Es desenroscar, en sentido contra la aguja del reloj, desenroscarlo y pones el nuevo y listo. Abajo en la descripción del vídeo dejaré todas las herramientas y demás en serie que he usado aquí. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.